para siempre. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu verdad que está siendo revelada en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos estás dando entendimiento de que la salvación es el inicio, la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros para llevarnos a la meta que tú te has propuesto, es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias porque nos tienes en este proceso. Te alabamos y te damos gracias porque todo procede de ti. Toda buena obra procede de ti. Lo que te pedimos es, Padre de la gloria, que esa luz que es Cristo Jesús siga alumbrando en nuestro interior. Amén. Que alumbre nuestros ojos espirituales para que podamos ver a la esperanza que tú nos has llamado. Porque en tu luz veremos la luz. Amén. Gracias, Padre de la gloria. En este momento por la palabra que nos estás dando. Y que seamos alumbrados para que veamos que no es exclusivamente citar la palabra escrita, sino cuánto de esa palabra está haciendo vida en cada uno de nosotros. Que seamos alumbrados para que veamos que esto no depende de nosotros, porque eres tú el que le das el crecimiento. Tú le das el crecimiento, pero es para aquellos que tornan su corazón a ti. Para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Para aquellos que quieren, deseamos que tu propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 97. Gracias. Salmo 97. Habíamos leído en la reunión pasada a Santiago, ¿verdad? Capítulo 1 y verso 19, donde la exhortación es para que recibamos la palabra implantada ¿cómo? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Con mansedumbre. La palabra implantada. En el día de hoy, domingo, muchos están predicando, el mensaje es la resurrección de Jesucristo. Están celebrando mucho, recordando y hablando de la resurrección. Pero cuando somos alumbrados por Cristo mismo, que es la luz, entonces no celebramos un día, sino que todos los días celebramos la resurrección. ¿Por qué?
Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, no es un día específico, hermano. No es un día específico. Es la persona de Cristo, que es la resurrección y la vida. Por eso nosotros estamos todos los días en resurrección, porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo, hermano. Y recordemos que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que se allegan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le gusta hacer regalos. El regalo más grande es Cristo, y en Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero en Romanos 14 dice que lo que no procede de fe es pecado. Así es que la palabra que Dios nos está dando para impartirla, debemos de tener nuestro oído espiritual abierto para que podamos discernir si la palabra es de Dios o es de hombre. Y si la palabra que se está ministrando aquí, como creemos que es la palabra de Dios, porque lo que estamos citando es la Biblia. Amén. Pues ahí Dios está impartiendo la medida de fe en cada uno para que podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de sus hijos. Esto no es asunto de rituales, no es asunto de doctrina, es asunto de la verdad que es Cristo Jesús. No es asunto de que voy el domingo a congregarme para oír el mensaje. Es que cuando escuchamos la palabra, Santiago nos dice, sí, pero no te hagas oidor olvidadizo de ella. Porque el que se hace oidor olvidadizo es como aquel que se mira en un espejo, mira cómo es su rostro, pero cuando da la espalda al espejo se olvida de cómo era, qué fue lo que vio en el espejo, vio su imagen. Y una de las formas que tiene Satanás de robar la palabra que es sembrada en nuestros corazones es precisamente cuando salimos de la reunión, él inmediatamente comienza a atacarnos con los mensajes del mundo, con lo que está pasando en el mundo, con todo lo que pertenece al mundo, la vanagloria de la vida. Y si no tenemos cuidado, nos vamos a hacer oidores olvidadizos. A mí siempre me ha gustado la palabra que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditara en ella de día y de noche, porque haciendo esto harás prosperar tu camino
y todo te va a salir bien. Entonces, nosotros tenemos aquí el oído presto para oír, pero cuando salgamos, tenemos nuestra mente para qué, para meditar. Aquello que no entendí, bueno, pues hago como los bereanos, voy a las escrituras. Y así Dios va a ver en cada uno de nosotros si tenemos hambre y sed de justicia. Eso está en una de las bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo. Primero yo cité al versículo 8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón. Pero tenemos que tener cuidado porque Dios, a través de Jeremías capítulo 17 y verso 9, dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces Dios quiere sembrar su palabra como la semilla incorruptible. En el video del domingo pasado yo cometí un error donde dije que Dios había sembrado la semilla corruptible. El que sembró la semilla corruptible es Satanás. Pero yo no me voy a estar quieto porque el único que no comete errores es Dios. Lo bueno es que cuando cometamos errores, corregirnos. Eso está mal dicho. Y de aquí no me dijeron nada, de la reunión local. Amén. Dos hermanos de afuera, uno de la Florida y otro de Hawái. Mire qué lejos. Y aquí nadie me dijo nada. Yo no sé si fue que no se dieron cuenta. Cuando suceda eso, hermano, levante la mano para corregir aquí mismo rápido. Vamos a crecer en la confianza, en orden. Pero aquí mismo lo corregimos porque la palabra está siendo grabada. Y la están escuchando muchas personas fuera de Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico también. Ahora, algo que no debemos de olvidar, que debemos de estar con esta palabra presente siempre, es que en Génesis capítulo 3 Dios habla de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Cuando uno busca en algún diccionario bíblico, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra simiente es sinónimo de semilla. O sea, decir semilla y simiente, estamos hablando de lo mismo. Entonces Dios tiene un terreno que quiere cultivar. Según 1 Corintios 3. Y ese terreno que Él cultiva y está cultivando es nuestro corazón. Para Él sembrar su semilla incorruptible. Los que hemos leído un poquito la historia de Josué cuando entró a la tierra prometida, la orden era que tenían que sacar todos aquellos enemigos que estaban allí. Josué, la palabra Josué significa Jehová es salvación.
Nuestro Josué hoy es Cristo Jesús. Él es la simiente de la mujer. Él es la semilla de Dios que quiere ser sembrada en nuestros corazones. Y quiere limpiar nuestros corazones de nuestros enemigos, de los enemigos de Dios. ¿Qué hay en nuestros corazones? Bueno, Jesús lo dijo, que del corazón salen la envidia, la bocachera, los adulterios, todo lo malo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿De dónde salen? Del corazón. Y eso es lo que hace daño al hombre. Bueno, de todas esas cosas, Jesucristo quiere limpiar nuestro corazón para Él, como la semilla incorruptible, brote, crezca y lleve fruto. Y ese fruto ni usted ni yo podemos generarlo. En Juan capítulo 15, Jesucristo lo dijo bien claro: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, el que labra el terreno. Pablo le dijo a los Corintios capítulo 3, ustedes son labranza de Dios. Y hoy nosotros podemos decir que somos, ¿qué? Labranza de Dios. Y Dios quiere cultivar nuestros corazones, que es la tierra donde Él siembra su semilla. Amén. ¿Me explico? Y mire lo que vamos a leer aquí en el Salmo 97. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio. Vamos a Proverbios capítulo 28 y verso 5. Proverbios capítulo 28 y verso 5. Dice lo siguiente: los hombres malos no entienden el juicio de Dios, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Quiere decir que la palabra que Dios nos está ministrando, dice en Hebreos 12, que es como una espada. ¿De cuántos filos? De dos filos. Que penetra. Tenemos que tener el oído presto, porque por ahí fue que entró Satanás. Cuando Eva le dio oído a las palabras de Satanás, Satanás logró sembrar la semilla corruptible en el corazón de esta primer pareja. Y al sembrar la semilla corruptible, no es otra cosa que la naturaleza misma de Satanás. Y esa naturaleza Dios no la está tratando de arreglar.
hay una espada que divide la luz y las tinieblas, no tienen comunión. Cristo y Belial o Satanás tampoco tienen comunión. Como nosotros no debemos ser unos con el mundo, hay una división. Por eso Cristo dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer ¿qué? División. Y los que buscamos a Jehová, que tornamos nuestro corazón a Él, es porque estamos entendiendo todas las cosas. Pero los malos, los hombres malos no entienden el juicio de Dios. Ahora Dios a través del apóstol Pedro dijo, porque cuando nosotros hablamos de juicio, los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Y es verdad. Yo no sé cuándo, ni usted tampoco. Pero Pedro dice que el juicio de Dios comienza por su casa primero. Y en Hebreos capítulo 3 dice que nosotros somos la casa de Dios. Entonces la palabra que Dios nos está dando debemos de entender, porque estamos buscando a Dios, estamos buscando su rostro, estamos cada día tornando nuestro corazón a Él. Debemos de entender que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Vamos a dar un ejemplo, dos, hasta donde la mente me ayude. Cuando el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, llegó el día, llegó la hora en que Dios los va a libertar. Le da instrucciones a Moisés, a su hermano Aarón, y ellos en obediencia a Dios, cuando escuchan que Dios les dice que cada jefe de familia matara un cordero y que la sangre la untaran con un manojo de hisopo. Estuve buscando, yo dije creo que la otra vez que era de otra cosa que no era hisopo, pero fue hisopo, y el hisopo es una planta que es pequeñita. Ellos mojaron la sangre del cordero y la untaron ¿dónde? En los postes de la puerta de cada casa y en el dintel. El poste es lo que nosotros hoy aquí le llamamos el marco. Eso está hablando de quién? De la cruz de Cristo, donde dijo yo soy la puerta. Y es por la sangre de Cristo que somos libertados de la ira de Dios, del juicio de Dios. Amén. Entonces, ellos siguen las instrucciones, y cuando llega el momento que Dios les dijo, yo pasaré para destruir a todo primogénito de la casa de Faraón. Y Dios emitió juicio también sobre los dioses de Faraón, de Egipto. Cuando llegó el momento, ese ángel que vino a destruir, ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Verá la sangre por la parte de afuera, en los dinteles, y pasará por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Dentro de esas casas había luz. ¿Qué más había? Había alimento, comida del cordero, porque se lo tenían que comer todo. No como a ellos les diera la gana, sino que tenía que ser asado al fuego
Yo va tiempo que ministré aquí sobre eso. Si tenemos que volver a ministrarlo, pues volvemos. Pero ese cordero tipificaba a Cristo. Y a Cristo no se puede recibir como a uno le dé la gana. Es como Dios ha dispuesto. Amén. Y lo que pasó Cristo en la cruz, allí fue cocido al fuego de la prueba que pasó por nosotros. Y fíjense que el mismo ángel de la muerte, no eran dos, era uno, que pasó a destruir los primogénitos de la casa de Faraón, mientras afuera había tinieblas y muerte adentro de las casas del pueblo de Dios había luz y había alimento. No eran dos ángeles. ¿Cuántos eran? Era uno solo. El mismo sirvió para emitir juicio y el mismo sirvió para pasar por alto cuando vio la sangre en los dinteles de la puerta. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia dice que Dios los iba guiando. ¿Cómo era? En una columna de nube y en una columna de fuego. Dios iba al frente de ellos e iba detrás del pueblo. Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer el corazón de Faraón y él los va a seguir, porque Dios quería hacer algo ante la presencia de los israelitas. Y dice la Biblia, esto está en el capítulo 14 de Éxodo, que cuando los enemigos del pueblo de Dios estaban cerca de ellos, ¿qué hizo Dios? Estaba al frente de la nube. Lo que hizo fue que se pasó a la parte de atrás del pueblo. Y la columna de fuego. Ahora Dios, esa columna de fuego y esa columna de nube, queda a la parte de atrás del pueblo de Israel. ¿Qué sirvió? Para que este pueblo que viene persiguiendo al pueblo de Dios no lo pudiera alcanzar. Para ellos fue columna de tinieblas para los que venían. Pero para el pueblo de Israel seguía siendo una columna de luz que los guiaba. Ahí no habían dos columnas de fuego ni dos columnas de nube. Era una sola. Una sirvió, o sea, la misma columna sirvió para emitir juicio sobre ese pueblo rebelde en contra de Dios, y la otra sirvió, o sea, la misma nube y la misma columna de fuego sirvió para justicia para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de 2 de Corintios, dice: para Dios nosotros somos olor fragante para los que se pierden. No, olor fragante para los que se salvan. Olor fragante para los que se salvan. Y olor de muerte para los que se pierden. ¿Cuántos olores habían ahí?
Era el mismo olor. Lo que pasa es que para uno es olor fragante, para los que se salvan, para los que creen, le creen a Dios, para los que creen, los que reciben el mensaje de parte de Dios. Eso es olor fragante para vida. Pero para aquel que rechaza el mensaje de Dios, el mismo olor pasa a ser olor de muerte, para muerte. Por eso la palabra de Dios y el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Dios nos ha hecho justicia. Pero ¿y el juicio? ¿Vamos a escapar de él? ¿Dónde Dios está llevando a cabo su juicio en nosotros? En nuestros corazones. Para quitar de nuestro corazón todo aquello que pertenece a la semilla corruptible que sembró Satanás, porque está ilegalmente. Dios quiere eliminar de nuestro corazón todo eso, toda esa semilla corrupta. Entendiendo esta palabra, podemos contestar la siguiente pregunta: ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Putin, de estos rusos? Lo que están haciendo en ese otro lugar donde están invadiendo. El deleite de ellos es matar, quitarle la vida a los civiles, abusar de las mujeres. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque la semilla corruptible de Satanás, por eso fue que Cristo dijo en Juan capítulo 10, que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Cristo llamó a Satanás homicida desde el principio. Y uno dice, bueno, sí, porque él fue el que mató, le quitó la muerte a Abel, le quitó la vida por medio de Caín, porque Caín era del diablo. Y eso es verdad, pero ese es el principio. Satanás sigue siendo un asesino, porque esa semilla corruptible de Satanás ha crecido, ha brotado y está llevando frutos, pero frutos de muerte. Esa es la razón, hermano. Si creemos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, esa es la razón. Pero como leímos en Proverbios, el hombre malo no entiende los juicios de Dios. Entonces uno le pregunta, oye, ¿y por qué tú estás tratando de invadir? ¿Por qué tú estás quitando la vida? No, es que la mentalidad mía es que yo quiero tomar posesión de estos lugares porque ahí hay algo material, terrenal que a mí me interesa. Que a mí me interesa. Y entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, por medio de una manifestación de la semilla corruptible que está en ellos. Entonces Cristo en Juan capítulo 15, que yo lo comencé ahorita, Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, o sea, el que prepara el terreno. Nos comparó con pámpano y dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero el pámpano que en él lleva fruto, entonces el Padre lo va ¿a qué? A podar. Ahí está la poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto.
Ahí es donde podemos ver, pero él dijo, claro, esa es la voluntad de Dios. Pero entonces él nos advierte, fuera de mí nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando en nuestras vidas está habiendo un cambio, ya, yo antes hablaba malo, ya no. Oye, antes yo no amaba a mi esposa como la amo ahora. Mira, en la congregación había un hermano que me caía pesado, pero ahora lo veo diferente. Eso no está pasando aquí. Así que tranquilo. Como dice, tenga cuidado de estarse dando brillo, o dándole brillo al que predica. Eso es que Dios está cultivando nuestros corazones, porque esa es la tierra donde Él siembra su semilla. Por eso Cristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer, porque a nosotros los creyentes se nos ha dado el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que sigue alumbrándonos, guiándonos, y llevando en cada uno de nosotros, desde nuestro interior, formando la imagen, el carácter de Cristo Jesús. Porque, repito, la meta de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es la meta. Estamos en el proceso para llegar, para que Dios nos lleve esa meta. Recuerden que la meta de Dios era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Y allí fue un camino por donde ellos ni nadie había transitado. Ese camino nos habla de aquel que dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie lo había transitado. Ahora Dios lo lleva por ahí. Para nosotros aquello era tipo y sombra, figura. Ahora nosotros tenemos la realidad que ese camino es ¿quién? Cristo Jesús. Y los que tenemos hambre y sed de justicia, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando ellos se quejaron que tenían sed? Bueno, pues coge la vara y vete y háblale a la peña. Moisés en vez de hablarle le dio dos cantazos. ¿Y qué hizo la peña? Comenzó a brotar agua para saciar la sed de ellos y las de todo el que quisiera beber. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que aquella roca que le dio el agua era Cristo que los seguía. Pero allá lo estamos viendo en tipo y sombra. Ahora nosotros tenemos la realidad. Cuando él le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene y la hora es. ¿Ah? Ahora está hablando esa roca que es Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebe de esta agua, mujer, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que resalte para vida eterna. ¿De dónde? Desde nuestro interior. Recuerden siempre, recordemos siempre que el trato de Dios en el viejo pacto era fuera del hombre. En el nuevo pacto, el trato de Dios con su iglesia es desde nuestro interior. Ustedes saben que los escribas y fariseos tenían muchas costumbres que ellos habían añadido, ¿no? Los ancianos. Se convirtieron en tradiciones.
Y el religioso que vive por medio de religión y tradiciones es un hipócrita. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijo Cristo, y ahí está Mateo 23. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes por fuera, ustedes tienen apariencia de piedad. Pero Cristo le dijo, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos, pero por dentro lo que hay es podredumbre. O sea, en el corazón. Ellos lavaban mucho los vasos. Cuando iban a comer, Cristo les dijo, limpien el vaso por dentro primero. Y la Biblia nos llama a nosotros vasos de misericordia, vasijas de misericordia. Y es desde nuestro interior que Dios está trabajando. Y claro está, si esta semilla que es sembrada y Dios le da el crecimiento, y usted quiere que Dios le dé el crecimiento, y yo quiero que Dios le dé el crecimiento, va a brotar. Y unos van a llevar fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Y eso que está sucediendo dentro, pues nosotros tenemos que, si aceptamos esta palabra con mansedumbre, yo creo que mi forma de orar va a cambiar. Porque entonces le voy a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mí. Usted sabe que hay personas, la religión nos enseñó, bueno, pues si tu carácter está así, si tienes problemas, mira, tú estás orando poco. Vamos a entrar en ayuno y oración, y ahí nos mandan a los rituales religiosos para buscar algo. Cuando yo lo que tengo que tener es fe en Dios. Creerle a Dios que Él, digo, si yo lo quiero, que Él está llevando a cabo una obra, es su obra, formando a Cristo en nuestro interior. El carácter de Cristo. Y cuando yo le creo, entonces yo comienzo a orar, pero dándole gracias y alabándolo por lo que Él está haciendo. Hacia dónde Él nos lleva. Ahora, no se ponga a decir por ahí, ahora que yo dije que no había que orar. Yo lo que digo es que vamos a cambiar, digo yo. Porque yo no le estoy predicando a ustedes nada más. Yo me estoy predicando yo mismo también. Y poco a poco voy mirando para cambiar, ir cambiando mi forma de orar. Le demos gracias a Dios en todo y por todo. Entonces hay veces que no entendemos el juicio de Dios. Pues la justicia de Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? 2 Corintios 5:21. Cristo es nuestra justicia. Y eso es verdad, hermano. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero también tenemos que entender el juicio de Dios, que comienza por su casa primero. Y la casa de Dios somos nosotros. Somos nosotros. Alaba mi alma al Señor. Entonces, fíjense que cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, dice que habla de los dos. Adán fue el primer hombre. O sea, Adán, alma viviente. Alma viviente. Y esa naturaleza corrupta
se propaga, porque el género humano comenzó a multiplicarse. Y en la multiplicación se transmite esa naturaleza corrupta. Y ese hombre llamado Adán, hemos dicho, hay que estarlo repitiendo para que no se nos olvide, Dios no está tratando de arreglarlo. Porque Pablo dijo, pero el postrer Adán, o sea, el postrer hombre, es Cristo, que es celestial porque viene del cielo, de arriba, mientras que el primero es un alma viviente. El segundo, que es Cristo, es un espíritu vivificante. Vivificante. Y Pablo también dijo que los que se unían al Señor Jesús somos un espíritu con Él. Hermano, esto es para creerlo. Usted me dirá a mí, yo no entiendo eso. No, ni yo tampoco, pero lo creo. Amén. Lo creo porque la palabra lo dice. Entonces, cuando usted lee 2 Corintios capítulo 3, usted va a ver que Pablo habla del primer pacto y del segundo pacto, que es del Espíritu. Ese es el pacto que nosotros estamos viviendo. El pacto del Espíritu. Y si yo pregunto aquí hoy, ¿cuál es ese pacto? Es del Espíritu. Si usted lee al profeta Isaías, capítulo 49, si la memoria no me falla, Dios, hablando de Cristo, dijo, te daré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. O sea, que Cristo es el pacto y Él es la luz. Entonces, ¿por qué yo escudriño la Biblia? ¿Por qué tenemos que escudriñarla? Porque este libro da testimonio de aquel que es el pacto y es la luz. Amén. Y en este libro, Dios me permite buscar qué es lo que hay en ese pacto, o sea, qué es lo que hay en Cristo. Y cuando yo veo a la luz de la palabra que me miro como en un espejo y yo, ella me retrata cómo está mi corazón. Entonces yo digo, en esta parte estoy en tinieblas. Estoy en tinieblas. Pero entonces, ¿qué hago yo? Lo reconozco y en oración le digo, Señor, tú eres la luz. Y donde la luz llega, las tinieblas se tienen que ir. Por eso yo dije ahorita que la religión nos enseñó a que por medio de actividades que le llamábamos espirituales, son religiosas, íbamos a tener dominio de muchas cosas que nosotros hay. Pero hemos dicho, y hay que repetirlo, que las tinieblas que están en nuestros corazones, ellas no pueden separar las tinieblas de las tinieblas. No pueden, eso no es así. Lo único que tiene poder para disipar las tinieblas es la luz. Llegó la luz, se fueron las tinieblas. Amén. Amén. Por eso es que a la luz de la palabra, repito, ella nos retrata.
Y ahí yo uso mi mente y digo, en esta área yo estoy en tinieblas. Y esto de estar en tinieblas no fue que comenzó cuando yo comencé a beber bebidas alcohólicas. El reino de las tinieblas, Satanás lo estableció en el mismo huerto del Edén, en el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ahí estábamos. Y andábamos como los demás, conforme a la corriente de este siglo, a los deseos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, ¿qué? Ha tenido misericordia de nosotros, pues nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando vemos que Cristo es el todo en todo, si Él es la luz, pero también Pablo, escribiendo en 2 Corintios capítulo 3, dice que cuando esta gente que está bajo el viejo pacto se conviertan a Jesucristo, el velo se le ha de ser quitado. ¿Qué velo? Un velo que tienen ¿dónde? En el corazón. Pablo dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es la luz, Él es el Espíritu. Esto es algo maravilloso. Esto no tiene que ver nada con rituales y religiones. Esto tiene que ver con que aquí leímos en el Salmo 97 que Jehová reina. Y cuando Él estaba guiando a su pueblo, ¿qué fue lo que pasó en un momento dado? Que lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 8. Ese pueblo le dijo a Samuel, fue donde Samuel, que fue el último profeta, él era sacerdote, profeta de Dios, y le dijeron a Samuel, porque Samuel juzgaba al pueblo de Dios, dirigido por Dios. Le dijeron a Samuel, queremos un rey como lo tienen las demás naciones. Samuel, sabiendo el error, el pecado que estaban cometiendo, cayó de rodillas y se fue a orar. Dios le dijo, levántate, levántate, Samuel, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Por qué? Porque no quieren que yo reine sobre ellos. Y aunque ese pueblo cometió ese error, Dios sigue siendo rey. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor con la iglesia? Con cada uno de nosotros. Él quiere sacar el reinado del diablo, que es tiniebla, para Él reinar en cada uno de nosotros, porque ese siempre ha sido el anhelo de Dios. Y ese ejemplo lo tenemos en su Hijo Jesucristo,
en su crecimiento, su vivir, cómo Él se manifestaba, cómo Él hablaba, cómo Él actuaba, hasta que fue a la cruz. Hasta que fue a la cruz. Y cuando nosotros escudriñamos el Nuevo Testamento, yo creo que ahora lo podemos ver un poquito más claro, donde yo muchas veces he dicho desde este lugar que yo no he encontrado un versículo bíblico donde diga que yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Cómo es que lo tenemos que recibir? Como nuestro Señor. Como el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Porque Cristo es el que manda, Él es el Rey, Él es el dueño, porque Él compró la iglesia y Él es el que quiere mandar en nuestros corazones. Él quiere reinar en nuestros corazones. Amén. No que reine una tradición en nuestros corazones, como lo están terminando de celebrar hoy, la llamada Semana Santa o Semana Mayor. ¿De dónde sale eso? Eso no sale eso no está en el diseño de Dios. No. Eso sale de Roma, hermano. Y nosotros, pues en ignorancia, pues, comenzamos y lo practicábamos. Pero ya, con la palabra que Dios nos está dando y que está siendo sembrada en nuestros corazones, a la larga tiene que verse un cambio. Pero ese cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso es que en Colosenses 1:20, creo que 1:20 dice, es Cristo en vosotros. La expectativa de gloria, la esperanza de gloria. O sea, que se manifieste y que podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Hermano, no hemos llegado, pero estamos en ese proceso. Y a medida que entendemos que ese es el plan de Dios para Él cumplir su propósito, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, pues entonces vamos a estar cada día agradecidos de Dios, dándole gracias, porque así como Él guió a su pueblo después que lo sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero era una guianza fuera del pueblo, ahora la guianza es desde nuestros corazones, la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que en Romanos 8 dice que aquel que es guiado por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Pero los que son guiados por religiones, ¿por qué se están dejando guiar? Sistemas de rituales, de actividades. Cada día inventando cosas para atraer a la gente. Bueno, yo puedo aquí tener poder de convocatoria usando un método humano para atraer gente. Yo puedo ir allá abajo con altoparlante y anunciar el próximo domingo en el local en casa William Padrón vamos a tener música típica. Están invitados. Va a haber trovadores. Yo estoy usando eso. Y aquí ese domingo vamos a ver personas
que nunca han tenido ni la remota intención de venir aquí. Yo estoy usando un método que sale de mi mente. Eso es de la carne, eso es terrenal. Yo tengo que creer que cuando la iglesia fue manifestada el día de Pentecostés, dice bien claro la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué? ¿Que Dios se cansó ya? ¿Ya Dios cambió de idea? No, hermano. Entonces, hay una forma que usted allá afuera puede llegarse, inclusive a hermanos que se congregan en otro lugar. Y es haciéndole una pregunta. ¿Qué tú estás comiendo? ¿Cómo que yo estoy comiendo? Bueno, porque esa ha sido la voluntad de Dios desde el principio, el huerto. En el huerto, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Aquí está, mira los árboles que dan fruta, de ellos puedes comer. Aquí en el medio está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no coma. De todo lo demás podía comer. Juan capítulo 6, Jesucristo dijo, bueno, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pues no tiene vida eterna. ¿De qué estamos comiendo? Bueno, cuando estaba en el sistema religioso, eso es lo que yo comía, religión. Actividades humanas. Pero si comemos del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, que es la vida, entonces se va a manifestar en nosotros poco a poco, paulatinamente, se va a manifestar la vida. Porque el árbol de vida, el fruto que daba era ¿qué? Pues vida. Vida. Así es que esta palabra es bien importante en la vida, hermano. ¿Qué estamos comiendo? Si estamos comiendo del árbol de la vida que es Cristo, pues entonces se va a manifestar. Porque estamos para la gloria de su alabanza. No para que diga, no, yo antes hablaba malo, pero ahora yo me propuse de no hablar más. No. Si no hablaba ya malo, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Porque la iglesia tiene que ser edificada. Estamos en ese proceso. El asunto es con qué la iglesia es edificada. Voy a volver a repetir esto. Porque dice Romanos capítulo 5 que que Adán era figura de Cristo. Si Adán era figura de Cristo, Dios dijo cuando lo puso en el huerto, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea. ¿Qué material usó Dios para edificarle la compañera idónea a este hombre? Ya, sacó de Adán mismo una costilla y allí Dios le edificó a la compañera idónea. Si usted lee el capítulo 5 de Génesis, Dios los llamó a los dos, los llamó Adán. Porque ella salió de Adán. O sea, la naturaleza orgánica en su cuerpo de esta mujer viene de Adán. No fue del polvo de la tierra como Dios hizo, fue de Adán. Y si esta mujer, como Adán es tipo de Cristo, figura, pues para mí, la compañera idónea de Adán es figura de ¿qué? De la iglesia. Entonces, ¿con qué material Dios está edificando la iglesia? Pues con Cristo mismo, hermano. Amén. Con Cristo mismo. Gloria a Jesús. Gloria. No hay de otra.
es con Cristo. Y por eso es que tenemos que ver la importancia de las reuniones. Porque a la reunión nos reunimos ¿para qué? Para edificarnos, pero ¿con qué? Con la palabra, pero hay veces tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, porque cuando hay muchos sitios donde habla de la palabra, nos creemos que es la que está escrita aquí. Por ejemplo, Isaías 55, Dios dijo, porque mi palabra es como la lluvia que cae del cielo a la tierra, y después que cae a la tierra, ¿qué pasa? La hace germinar. La tierra de Dios en nuestros corazones hoy. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, ¿quién la hace germinar? Dios. Y Dios dijo, y esa palabra que sale de mi boca no va a tornar a mí vacía. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque eso no es que cuando yo cito la Biblia, un texto bíblico, anyway, esa palabra no va a tornar atrás vacía. Es que la palabra que salió de la boca de Dios, que no va a tornar vacía, es Cristo Jesús. Es la palabra que se hizo carne. Es la palabra que vino sin nosotros, porque nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Pero cuando Él resucitó, Él pudo decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Alaba mi alma al Señor. Verá el fruto de sus aflicciones. Isaías 53. ¿Cuál es el fruto de sus aflicciones? Levante la mano. Somos el fruto de las aflicciones de Cristo Jesús. Santo es el Señor. Hermano, esto está bueno y se va a poner mejor todavía. Así es que tornemos nuestro corazón a Dios, que es el terreno, es la tierra, donde Él quiere sembrar la semilla. Quería terminar con una parábola, pero yo no sé si están dispuestos a escucharla. Amén. Para confirmar esto. Y es fácil, se han hablado de ella, es la parábola del sembrador. Si usted lee las parábolas, todas, menos esa, usted va a ver que todas las demás dice, Jesús dice, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Y ahí viene la comparación. Pero cuando comenzó a hablar de la parábola del sembrador, Él no dijo, ¿con qué compararé? Simplemente Él dijo, el sembrador salió a sembrar. El domingo le explicamos. Pero ahí lo tiene. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién está sembrando? ¿Quién es el sembrador? El que está sembrando la semilla. ¿Dónde? En el corazón de los hombres. Por eso Él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque aquel que oye y le cree, torna su corazón a Él, entonces Él llega como luz. Y las tinieblas dicen, patitas para que te quieran. La paz de Dios es con todo, hermano.